Hola, yo soy Paula Muñoz, estudiante de Artes Visuales en La Esmeralda, y hoy vino Fabián Chaires a darnos una plática, una conferencia acerca de cómo es su trabajo, cómo se relaciona con el arte figurativo, las técnicas que ocupa, por qué usa pintura en lugar de foto. No sé, nos habló de todo esto en su conferencia y grabé los pedazos que consideré más relevantes. Igual pues la conferencia estuvo muy larga, aquí no, pues no la verás toda, pero sí los pedazos que yo considero pues importantes, ¿no? Entonces te dejo con ella. Y bueno, un rápido contexto. Fabián nació en Chiapas y allá estudió artes visuales. Allá pues la forma en la que aprendió artes visuales fue de una forma muy tradicional y poco a poco le fue dando la vuelta a esto de, bueno, yo creo que sí, seguro has visto esta obra de La Revolución. Acá te dejo una imagen de su pintura, que creo que fue en el 2019 cuando dio el hit y de ahí ya se fue para arriba en todo esto, ¿no? Entonces sí fue un fenómeno interesante, como hasta se dieron protestas por la pintura que hizo. Entonces, no sé, igual dime tú qué opinas de todo esto, de pues que haya pintado a la figura de Zapata de esta forma. No sé, a mí me gustó mucho, la neta, cómo le da la vuelta a estos personajes que están marcados como el hombre macho, así, no sé. Y esta forma en la que, y tanto problema que generó, no sé, siento que le supo dar, o sea, justo una maestra nos dijo una vez, cuando a alguien le enoja es porque lo estás haciendo bien. Pero de una buena forma, ¿eh? No vayan a poner cualquier cosa que obviamente va a hacer enojar y no va por sentido, ¿no? Acá sí le está dando bien, no sé, me gusta. Hasta ahora. Las redes sociales, casi el 98% el lenguaje es visual y son imágenes figurativas. Entonces es ahí donde yo encuentro un poder y donde ahora noto que muchas disidencias y muchos sectores que habían acontecimiento, que para mí fue muy importante porque me di cuenta que el imaginario nacional se dice blanco, heterosexual y cisgénero. Entonces pareciera que solo le pertenece a ese sector y cuando hablamos de representación de las disidencias, solo nos segregan a ciertos meses, a ciertos lugares y a ciertos contextos, ¿no? Y de hecho es algo con lo que siempre estoy luchando, que el arte LGBT o este tipo de momentos en los que las personas LGBT o disidencias podemos tener voz no sea solo en el mes de junio, ni tampoco en la calle República de Cuba ni en Zona Rosa, sino que estemos ocupando todos los lugares. O sea, a una imagen de la Anunciación, que es cuando Dios envía un ángel para decirle a María que ella va a ser la mera mera que va a recibir a Dios en su cuerpo y va a dar luz al Mesías. Y entonces lo que hice fue poner a una mujer, en este caso una monja, una mujer racializada. Además, la mayoría de mis modelos también son personas trans. Y este personaje está sometiendo al ángel. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no es Dios quien dispone del cuerpo de una mujer, sino es una mujer quien dispone del cuerpo del enviado de Dios para hacerse presente. Entonces, esto es también como una parte, en cierta parte como una abstracción de lo que está sucediendo en el momento, de algo que afirma su existencia. Entonces, y además, pareciera que es algo que siempre ha sido como reprimido y censurado por la Iglesia Católica porque pues obvio no les conviene que hagamos decisión sobre nuestros propios intereses, deseos y expresiones. Entonces he tomado lo erótico como también una postura para afirmar la libertad y para rebelarse en contra de la moral que siempre se nos impone. La de artes no la quisiste encontrar acá y tuviste que buscarla en otro lado por este deseo de, pues, bueno, tratar de esto. Y pues justo quería preguntar un poco más de cómo fue eso, qué pasó, tu relación con la pintura en pues lo que parece como muy en contra de ella a veces en las escuelas de arte, no sé. Sí. Pues bueno, al inicio en la universidad como que me daban ciertas aproximaciones a ciertos temas, ciertas técnicas, y de repente me di cuenta que necesitaba más, que necesitaba
construir algo muy personal, y me di cuenta que la universidad era el primer paso, pero no era el paso definitivo, porque la verdad es que si pueden desde antes de salir de la universidad como empezar a tener experiencias, a empezar a exhibir sus ideas, empezar a expresarlas sobre el material o el lienzo que ustedes consideren con el que compaginen, háganlo ahora, porque es necesario ganar experiencia. La experiencia es como esa primera piedra que pones en el camino para llegar a lo que tú quieres, o al artista que quieres ser, o al creativo que quieres ser. Entonces, en mi búsqueda terminé la licenciatura, y desde entonces yo ya abordaba estos temas, ya empezaba a cuestionar el género, y me di cuenta que no había una buena respuesta en mi contexto. De hecho, se me suprimía. Una experiencia ridícula es que en algún momento pedí el museo de la ciudad en Tuxtla, y me dijeron, sí, está bien, pero te tenemos que relacionar con algún tema relacionado con la comunidad LGBT. Ya sé, el VIH. Y yo dije, ¿qué? Dije, muchas gracias, ahí nos vemos, y me llevé mis cositas y me fui, ¿no? Entonces se presentaron muchas cosas, y siempre estuve como en la búsqueda constante de encontrar mis espacios. También eso es algo muy importante para los artistas visuales. Muestren su trabajo, donde sea, muestren su trabajo, hasta en la sopa métale a la gente su trabajo, porque de ahí van a ir saliendo más oportunidades, y esas oportunidades siempre tienen que estar abiertas para tomarlas. Porque me critican, me aportan algo, ¿no? Y por ejemplo, cuando fue todo el escándalo de Bellas Artes, una chica feminista me dijo, o sea, comentó algo muy interesante, que de hecho me movió un poquito el tapete y me hizo entender ciertas cosas, y fue que me decía, este personaje no está feminizado, está vulnerado, y como lo vulnerable lo relacionamos con lo femenino, por eso decimos que está feminizado. Y eso me aportó porque empecé a entender que en la sociedad le llamamos masculino a todo lo que es fuerte y poderoso, y femenino a todo lo que está vulnerado. Entonces eso, por ejemplo, fue algo que me movió y a la vez me aportó. Y pues bueno, o sea, negativos pues hay mucho. Tu tía Belina Léspera, sí, ¿quién más? O sea, sí, un chorro de gente, pero casi siempre lo interesante de lo que ha sucedido con mi obra es que muchos, no he encontrado comentario en contra que no tenga un trasfondo homófobo, misógino. Entonces, ya con eso para mí queda descartado. Entonces sí ha sido como todo se me resbala lo nuestro. O sea, fue un fenómeno. De hecho, fue algo que no me esperaba y que aplaudo bastante. De hecho, por ahí un activista hizo como toda una carpeta de miles y miles de imágenes que habían intervenido otros artistas, y me pareció algo increíble. Y de hecho, incluso hoy a veces veo tiendas de souvenirs o así que ahí tienen la imagen, y para mí es glorioso, porque pues apenas, o sea, llevo 10 años de carrera y no tuve que esperar a ya estar viejita y servir para ver los logros y el impacto de una de mis imágenes. Entonces me encanta ver así a Frida Kahlo y mi obra. La temporalidad es una de las cosas que me aporta la pintura, y sobre todo la plasticidad y la misma, como que cuando pinto, no sé, como que siento que estoy creando un universo muy alejado de la realidad y que hace que el espectador lo lea como algo imposible. Cuando tomo una foto, porque de hecho muchas de estas pinturas tienen como referencia la foto, yo mismo hago como mi carpeta, mi registro fotográfico con mis modelos que yo conozco, que busco, y después elaboro las composiciones. Entonces, sí, me gusta bastante esta posibilidad de crear un universo alterno, porque cuando vemos una fotografía, por más editada que esté, casi siempre decimos, ay, ahí hubo alguien, ¿no? Y ya como que piensas, ay, ¿cómo puso la luz? ¿Cómo puso esto? ¿Cómo puso lo otro? Como que es otra lectura, como que te conecta inmediatamente con la realidad. Y me gusta mucho que la pintura te lleva a
esa otra posibilidad o te hace imaginar que otra cosa es posible, ¿no? O otro universo está sucediendo. ¿Sí? Pues me di cuenta que digamos, todo el movimiento muralista tenía bastante presencia en espacios públicos, ¿no? Y que por eso pues, también tuvo la relevancia que tuvo. Y también la cercanía con el espectador. Entonces yo dije, bueno, no creo que me den el Palacio Nacional todavía. Entonces dije, bueno, dije como necesito exhibir mi pintura porque en ese momento también, en ese momento no tenía las posibilidades porque era un artista desconocido y además también las temáticas que pintaba no eran como las que las galerías buscaban para vender, ¿no? Porque si buscaban arte LGBT o para ser más precisos arte homosexual, era como un güey hipermamado, blanco y hegemónico, ¿no? Entonces yo pintaba pues las locas, prietas de barco. Entonces como que dije, bueno, si no me quieren, pues no los quiero. Entonces me busco como dónde exhibir mi obra. Y fue como ahí un suceso de... ¿Hola? Fue como ahí como un suceso tras otro, porque también algo que me encanta y que últimamente no he hecho tanto, pero en mis inicios hacía era el mural. Entonces, porque también me parecía el graffiti como un espacio bastante machista en su momento. Ahorita ya hay más diversidad. Y tuve la oportunidad de hacer un mural en la Galería José María Velasco, en Tepito. Me ofrecieron la fachada y de ahí surgió la oportunidad de replicar ese mural en uno de los bares de República de Cuba y después me dieron la oportunidad les gustó mucho y repliqué ese mural en uno de esos bares y después me pidieron que hiciera la revolución en el Marra. Y de la revolución los dueños de la Puri me pidieron que les pintara algo, ¿no? Me comisionaron algo, me dijeron, toma mi dinero y haz lo que quieras. Y pues les hice ahí dos hermosos cardenales también. Sí. Y además, y de ahí eso me abrió más posibilidades para justo la oportunidad de exhibir en Bellas Artes surgió de eso. Y entonces reflexioné, me dije a mí misma, o sea, ¿cuánta gente va a una galería y cuánta gente va a una? Seamos sinceros. ¿No? Y entonces es lo que les digo, la importancia de mostrar en los lugares posibles y entre más transitados mejor su obra. ¿A ti? Hola, gracias a esa búsqueda y a ese respeto a mí mismo, como de respetar mis ideales y, o sea, como esos principios y finales personales que me han llevado hasta el día de hoy a donde estoy parado. Entonces, sí, de hecho esa exhibición es de la colección Cervais, que es de un señor de Bruselas que se enfoca como en adquirir arte contemporáneo mexicano. De hecho, hace poco me topé con un comentario que me decía como, sí, Cervais casi no compra pintura. Y dije, compra más instalación y cosas así, porque dentro de esa exhibición, si ponen la exhibición a México, así la encuentran en internet, pueden ver esa colección y me dice, sí, lo tuyo, yo creo que lo tuyo no se enfocó porque era contemporáneo, sino por todo el suceso. Y dije, joder, sí. O sea, como ninguneándome otra vez, pero una y otra vez insisto en la pintura figurativa por el poder que tiene desde la composición, los colores, la armonía, la misma materialidad y la experiencia de abstraer la pintura. Creo que sigue vigente y más ahora que tenemos esta herramienta llamada redes sociales e internet que nos da la posibilidad de hablar en primera persona y mostrar nuestras realidades. Y eso es algo que siempre les motivo a cualquier persona creativa, no esperen a ser el artista consagrado para empezar a mostrar sus inquietudes en internet, porque estamos en un momento magnífico para poder mostrar qué traemos dentro. Y aprovechenlo antes de que nos empiecen a cobrar y a censurar. Así que eso. ¿Quién más? No solo a ti, sino a la gente cercana, ¿no?
empezaron a revelar fotos de dónde vivía mi familia, de quiénes eran los integrantes de mi familia, hasta mis sobrinos menores de edad. Entonces tú ves, o sea, ¿en qué sociedad vivimos que pone, que le vale cacahuate pasar por la vida de menores de edad y por otras personas, ¿no? Con la intención de hacerle daño. Pero de repente también dije, bueno, no puedo tener, o sea, tengo miedo, pero lo importante es que hago con ese miedo, si me quedo paralizado o avanzo. Entonces seguí avanzando y pues a la fecha pues sigo cuestionando y sigo consciente de las consecuencias que pueden existir por exhibir o exponer ciertos temas, ¿no? Entonces pues es algo que he hecho cada vez más consciente y que pues, tengo presente y pues si me crucifican pues los que tengan obra mía pues ya se hicieron millonarios. A ver, hay una. ¿Cómo ha sido para ti la diferencia de la percepción de tus obras aquí en México, los mexicanos, a poner en Europa? Eso es bien interesante, porque de hecho para la última exhibición que voy a tener en Madrid, de repente les presenté una obra que se llama, ¿puedes ir para atrás? ¿Más? ¿Dónde están los chavos? Atrás. Bueno, por ahí en la esquina está un retrato de mi amiga íntima del alma, la bruja de Texcoco. Si no la conocen, pues búsquenla en YouTube, su música es muy buena y es una de las pocas cantantes de folclore mexicano, cantautoras. Y les presenté este retrato y me dicen como, ay no, como que no es tan mexicano. Y así, o sea, ¿qué esperan, no? Y me ha pasado muchas veces, por ejemplo, en mi exhibición en Londres en 2022, como que de repente me di cuenta que decían, ay, ahí viene el artista mexicano, ¿no? Y había cierta soberbia por parte de los espectadores, como al ver mi trabajo como una artesanía mexicana, ¿no? Como esperando eso. Y de repente son cosas con las que tengo que lidiar, pero al final también me dan una perspectiva de cómo nos ven, ¿no? Y cómo es lo importante de la representatividad y construir algo no desde la imagen externa, sino desde la imagen interna. Y eso creo que abre un mar de posibilidades porque México tiene, pues, es vasto en un imaginario cultural. Entonces, es algo con lo que a veces me choca, te digo, como con esta perspectiva de extranjera de lo que espera de México y a veces como que me pone ciertas barreras, pero es una lucha que me gusta trabajar. Pues obviamente, bueno, estaba pensando que ahorita tu pintura es un gran referente como justo para los artistas que trabajamos dentro de estos círculos y que somos parte de la comunidad, pero quería preguntarte... Seguridad universal. O sea, y entonces eso fue algo que cada vez lo afirmaba una y otra vez con cada pintura. Y de hecho cuando intentaba hacer cosas a veces para agradar a un coleccionista o agradar a alguien, la verdad es que me salían cosas fáciles. Entonces me di cuenta que realmente mi poder estaba en esa búsqueda personal del lenguaje. Y de hecho una experiencia con la imagen que tengo ahí del niño entre las piernas del futbolista es que yo estaba trabajando en esa obra cuando sucedió todo lo de Bellas Artes. Entonces mi búsqueda ya estaba en otra cosa, ¿no? Mis aproximaciones eran otras, no la de feminizar charros o vulnerar luchadores, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta, dije, o tienes de dos, o te dedicas a pintar charros para que te hagan millonaria y vendas un chingo, o sigues esa búsqueda personal. Y dije, pues voy a hacer las dos. O sea, porque también, ¿de qué come uno? Una no vive del aplauso. Y es necesario también que desarrolle esa herramienta que es vender su obra. Y eso es algo que siempre insisto que en las universidades debería enseñar, ¿no? Administración, economía, inversión. Entonces son cosas que sí, pues son importantes, porque viviendo en un sistema capitalista piensan que vamos a vivir, ¿no? Por el aplauso, sembrando cosas, que estaría padre para derrocarlo, pero mientras hacemos eso, pues también es importante la autogestión y la administración y poder generar recursos. ¿Alguien más?
con el cartoncito que compré en República del Salvador, y eran los recursos que tenía. Y esa es otra cosa muy importante que les recomiendo: trabajen con lo que tengan a la mano. No se esperen a tener el Winsor & Newton carísimo de la serie 4, ¿no? o tener la super técnica o eso. No, empiecen a trabajar desde ahora para construir pues el lenguaje que en algún momento va a estar más presente y más conciso. Ahora sí, ya intento invertir en material de alta gama o de buena calidad y todo eso, porque me gusta la idea de pensar que mi obra no solo va a ayudarle a firmarse a las personas de hoy en día, sino también a que quede como un vestigio en el futuro, ¿no? Entonces, prácticamente todos estos elementos técnicos sí son importantes, pero también que no sean un obstáculo, ¿sabes? Porque ese es un error que yo cometí al principio, y lo llamo error, pero también fue un acierto, porque a veces me enfocaba tanto en la técnica que cuando tenía alguna idea y decía, pues me voy a arriesgar, como que daba 3 pasitos hacia atrás por el miedo a cagarla, ¿no? Entonces de repente dije, no, o sea, mejor diviértete, juega y aprende. Entonces empecé a restar un poquito más de importancia a lo técnico, pero tomando aspectos que sí me importaban y creía que, y creo que sí le aportan algo a mi trabajo, ¿no? Y de hecho lo vemos un poquito en las últimas obras que hice de las monjas y los cardenales. De hecho es muy curioso porque parece más técnico, pero realmente invertí menos tiempo y esfuerzo y menos concentración en la técnica en estas piezas, pero es porque me solté más. Entonces te digo, es importante lo técnico, pero que no se convierta en un obstáculo. A mí me gusta ver lo técnico un poco como la ortografía, o sea, es necesaria pero no lo es todo, ¿no? O sea sí te ayuda a hablar y a que te entiendan, pero a veces no necesitas saberte todas las reglas gramaticales para poder decir algo, ¿no? Hay veces que una palabra ahí, con las herramientas que tienes, te va a resonar más que algo que esté súper escrito, ¿no? O que solo esté bien escrito pero no diga nada. A mí me gustaría saber, por ejemplo... Pues bueno, este mes nos vamos a hacer sordas y ciegas, brutas, y como que ignoran todo lo que está pasando. También pasa con espacios geográficos dentro de una sociedad, ¿no? Está Zona Rosa, está la calle República de Cuba. Entonces, lo que sucede es que cuando se acostumbran a vernos en esos espacios, en esas temporalidades, y logramos llegar y ocupar espacios que están ocupados o que les pertenecen mayoritariamente a las personas cis blancas, de repente saltan así como, no puede ser, ustedes nada más pertenecen a ese lugar. Entonces se convierte en una especie de evento. Está, por un lado, o sea, qué bueno que exista, pero la verdad es que con la sobreinformación que hay en este mes, realmente todos los mensajes se empiezan a disminuir. Entonces creo que es muy importante que luchemos por los espacios de reconocimiento a lo largo del año y en todas las locaciones. Entonces la frustración es saber lidiar con ella. O sea, eso es lo que te da fuerza para decir, bueno, ya, la fregué en esta ocasión, pero le voy a dar otra vez, ¿no? Y tratar de lidiar con ello. Por ejemplo, me han dado así ataques de ansiedad y depresión a veces cuando no logro lo que quiero, pero justo esa constancia y ese superar la frustración es lo que me hace como pues construir algo personal y algo que al final aprecio más. Liden con la frustración, aprendan. Atención a otras cosas para que mis ideas fluyan. Sí, ok. Entonces es muy importante el autoconocimiento también es algo que les recomiendo a cualquier persona creativa. O sea, vean cómo les gusta pintar, o sea, reconozcanlo y qué no les gusta hacer y así para que pues, tomen como referencia eso. A ver. Paula Rego, no sé si la conocen, murió el año pasado, creo. Por ejemplo, de los más recientes es Paula Rego. Tuve el privilegio de ver una exhibición de ella y me gustó la carga erótica que tiene su obra sin recurrir al desnudo ni a la genitalidad.
Entonces eso es algo que estoy tomando como referencia para mi nueva serie, en la que estoy excluyendo todo desnudo y lo tomo como un reto personal para pues, ver cómo puedo hablar de lo erótico sin recurrir a esos elementos. También me gusta mucho Pedro Almodóvar, Pedro Lemebel, Camila Sosa, Argentina. Sí, o sea, intento también buscar referentes desde otras disciplinas, no solo ensimismarme desde la propia pintura. Me gusta mucho la pintura y la escultura y las artes plásticas, pero busco enriquecer mi obra con otras personas de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, de Pedro Lemebel, en la novela Tengo miedo torero, me encantaba mucho una escena que aludía a la violación que tuvo el personaje principal, que es la loca de enfrente, y me encantó cómo lo describía, y fue la violación que tuvo de niña. Entonces decía que cómo entraba un hombre a su cuarto y le llevaba rosas, y esas rosas se caían los pétalos en forma de sangre, ¿no? Y esa alegoría me pareció hermosa. Entonces son cosas que a veces intento copiar en mi obra, y me baso mucho en la literatura también para ello. Y también en cuanto al fútbol, ¿qué es lo que te hizo aproximarte a esa cultura? ¿Cuál es la crítica del fútbol? Bueno, empezamos con el fútbol. Desde muy pequeño, pues fue algo que tal vez no me insistieron en que practicara, pero sí era una constante en mi entorno. Como a quien jugaba fútbol, pues le echaba así y decían, wow, eres el más chingón y todo, ¿no? Y las otras nos quedábamos así como, ¿no? Y nos quedábamos hechas así a la oscuridad de la escuela. Entonces, sí hay como un poco sentimientos muy personales, pero también logro a través del fútbol tomar como una referencia para construir una alegoría del patriarcado, como este equipo al que debes de pertenecer, y si no perteneces eres el enemigo al que hay que derrotar. Entonces, y aparte la idea del uniforme, ¿no? Y de pertenencia. Entonces hay cuestiones como muy personales, pero también retos también que son personales, ¿no? Porque de repente alguien me decía, cuando empecé a hacer las primeras obras, los primeros bocetos, y los mostraba, que de hecho no muestran sus bocetos hasta que ya terminen, porque luego van a encontrar a gente que les va a bloquear y no van a poder, tal vez se van a frustrar y no van a hacer la obra maestra que tenían pensada. No, y me decían, no hay como una estética como lo hay en la religión católica, ¿no? En el imaginario católico dentro del fútbol. Y dije, pues claro, o sea, si no la hay, yo la voy a encontrar. Y esa búsqueda es lo que me va a dar algo personal y tal vez algo novedoso, ¿no? Que de hecho, la idea, no hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente hay perspectivas nuevas que convergen y dan otra visión de ver las cosas. Entonces, me gusta pensar eso, porque de repente decimos, ¿qué caso tiene hacer esto si ya lo hicieron, ¿no? Es como, bueno, ¿y cuál es tu perspectiva? ¿Desde dónde lo estás viendo? Si estás replicando una idea de alguien más, pues sí, tal vez no haga eco. Pero si lo estás viendo desde otra perspectiva, puedes generar algo novedoso. Y bueno, con la Iglesia Católica y el fútbol también son, si se dan cuenta, en mi obra hay charros, luchadores, monjas, cardenales y futbolistas, y todos estos personajes pertenecen al imaginario nacional y son personajes que, digamos, han sido como un modelo que pues ya han ayudado a cierto sector de la sociedad como a afirmarse, pero vemos otros que estos personajes pues funcionan en nuestra contra, ¿no? Y son como personajes o posturas dentro de una sociedad patriarcal que nos limita la libertad, ¿no? Entonces van por ahí como el cuestionamiento hacia lo católico. ¿Cuál es aquel distintivo suyo frente a los demás artistas y en tu obra que es aquella cosa única que le aporta al artista? ¿Qué crees que le aporta? Pues creo que sobre todo la pintura contemporánea intento hacer este equilibrio entre lo técnico y lo conceptual. De repente creo que me ha tocado en mi experiencia como ver artistas que o solo son conceptuales
en ciertas galerías como el sur y así. Y estos otros que son muy técnicos, que la verdad, o sea, porque me gusta la pintura, no quiere decir que me guste toda la pintura. De hecho, por ejemplo, a mí el hiperrealismo no me gusta. O sea, que pongan una Coca-Cola con las gotas y el sudor así de la modelo, la pintura en la cara es como algo que me aburro. No hay muchos conceptos dentro de eso. Nada más mostrar el virtuosismo, mostrarlo, se me hace necesario, ¿no? Entonces, creo que tal vez ese aporte podría considerarlo muy humildemente, es ese equilibrio que hago entre una cosa, entre lo técnico y lo conceptual, y una abstracción que hago de mi contexto, y dar esa posibilidad a través de los símbolos que busco, retomando también y valorizando los elementos de mi propio contexto, ¿no? Y hablo de México de ahora y la historia de México también. Entonces, no es que otros artistas no lo hayan hecho, lo han hecho, pero creo que mi perspectiva realmente dista de algunos aspectos y tiene un reflejo más de lo contemporáneo que es un artista, ¿no? Bruno Galán, por ejemplo, ¿no? O Javier de la Garza, ¿no? Entonces, creo que mi obra ha sido, digamos, voy a sonar modesta, pero un poquito pionera en esos aspectos, ¿no? Porque antes de eso tal vez no habíamos visto un charro montado en un caballo, una versión y tacón, ¿no? Habíamos visto la versión de Julio Galán, pero no habíamos visto esta que habla de las personas racializadas, disidencias y la apropiación de los símbolos patrios. Entonces, pues eso. Por eso creo que ¿cuánto tiempo tenemos? O sea, si se acepta su obra. Las instituciones no lo son todo, ayudan. O sea, sí ayudan, ¿no? Pero no lo son todo. Y busquen su nicho, busquen quién los puede consumir. Y eso, te digo, lo puedes lograr exhibiendo tu obra en todos lados posibles y vas a encontrar algo o en un lugar donde sí conecte y donde tenga una respuesta que a ti te interese. Entonces, esa búsqueda constante también de espacios y de mostrar en todos lados te puede dar esa respuesta. Porque, sí, o sea, en mi caso, por ejemplo, tenía cierto como recelo con las instituciones, por mis experiencias pasadas, pero aún así dije, pues, si estoy en Bellas Artes, pues si me invita a Bellas Artes, pues no va a decir que no. Y dije, bueno, es más, puede aportar algo a mi obra, pero no es que considero que Bellas Artes sea el único lugar, ¿no?, en el que mi obra puede resaltar. Entonces también esa conciencia también como de medio de desmitificar estos espacios sagrados también es importante, pero usarlos a tu favor. O sea, que tú seas más inteligente que las instituciones y tú lo lleves a cabo. Eso me ha ayudado bastante. Decorar estos espacios de esparcimiento me dio la posibilidad de que la gente pudiera ver mi obra y también tener recursos. Hasta ahorita he decorado alrededor de 6-7 antros en la ciudad. Y lo curioso es que todos tienen obra mía, algún detallito mío, y siempre pues mucha gente los comparte en internet, pero no saben que son míos. Pero eso me gusta, como estar en el anonimato. Y sí, es algo que me gusta y hasta la fecha sigo haciendo como hobby, ahora un poquito más como hobby, porque estoy ahorita decorando un barrio en Zona Rosa y me gusta mucho utilizar estas herramientas de composición, concepto y otras cosas que me han dado las artes y aplicarlas a los espacios. Pero así he hecho dirección de arte, dirección para foto, para video, para danza. Mucho que hayas venido a nuestra gran conferencia, habernos respondido a tantas preguntas. Creo que significa para muchos de nosotros el poder haberte escuchado. Pues gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya una siguiente oportunidad. Se nos pide Cuando las preguntas
sé, ¿qué te parece? ¿Te gusta su obra? ¿Te gusta el contenido que hace? ¿Las cosas que critica? A mí en lo personal, creo que yo no ocupo mucho el tema LGBT en los trabajos que hago, pero me gusta mucho la forma en la que él critica pues el machismo, como las figuras patriarcales que nos ponen y cómo él hace cierta burla, cierta crítica hacia esto y les da la vuelta, ¿no? Entonces, no sé, me gusta mucho su obra. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios y nos vemos la próxima semana. Te quiero mucho. Adiós.